El día en que nací de nuevo. Esta historia ocurre al inicio de la década de los 80, al interior de una pequeña familia en la querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira, compuesta por una madre soltera y sus hijos. Esta mujer decidió creer nuevamente en el amor, aunque no le había ido muy bien con otros hombres, a quienes les había entregado su corazón y quedaba siempre sola con sus hijos, frutos de ese amor. Y en esta ocasión no fue diferente. Fue así como este hombre, al darse cuenta que ella estaba embarazada, decidió abandonarla y rechazar a esa bebé que estaba en su vientre. Esta mujer, con sus 3 hijos pequeños y con 2 meses de embarazo, decide darle la oportunidad a esta bebé de vivir, pese a las múltiples necesidades económicas, sin el apoyo de familia. Fue así como, dedicada a las ventas ambulantes y trabajo temporal en trilladoras de café, fue sobreviviendo con sus hijos. Meses más tarde, nace una preciosa niña que se convirtió en la hija menor. Desde muy pequeña la tuvo que dejar al cuidado de diferentes vecinas que se la cuidaban o con la hermanita mayor, al igual que sus otros hijos, pero en las diferentes casas que los cuidaban recibían maltrato físico por las cuidadoras y así fue pasando los años y pasando diferentes situaciones muy difíciles. Ya alrededor de los 5 años llegaron a vivir a un inquilinato, lo cual es una casa donde viven muchas familias juntas y comparten baño, cocina y patio. Allí ya la madre la podía dejar sola porque estaba más grandecita, mientras ella se iba a trabajar. La hermana mayor ya se había ido de casa con un hombre mucho mayor. Su segundo hermano se lo pasaba jugando fútbol, lo cual era su pasión, y soñaba con ser un gran futbolista profesional. La tercera hermana permanecía con ella la mayoría del tiempo. Otras veces se iba a trabajar con su mamá. Vivieron muchas aventuras de juego, algunas muy peligrosas. Reían y peleaban como todos los hermanos. Bueno, eso son otras historias. Mientras la niña estaba en aquella casa, la mayoría del tiempo lo pasaba en completa soledad, bajo llave. Durante la mañana iba a estudiar, al mediodía llegaba a casa, se comía el almuerzo que le dejaba su mamá desde la mañana y en la tarde hacía tareas y se lo pasaba mirando por la ventana hacia la calle, imaginando un mundo de posibilidades. A veces hasta se quedaba dormida de tanto llorar. Algo muy difícil era cuando se enfermaba y no había quien la cuidara. En una ocasión le dio paperas y debido a que se salió para el patio con mucha fiebre, perdió su oído. Pero peor aún era cuando sonaban las campanas de la iglesia a las 5 de la tarde, pues era un presagio de que a esa hora empezaban a llegar al inquilinato los diferentes hombres que vivían en el resto de las habitaciones, y cada uno de ellos abusó sexualmente de ella durante muchos años, haciéndola sentir culpable, sucia, y como si fuera poco, la aterrorizaban, aprovechándose de su inocencia, manipulándola para que no contara y que si lo hacía, le harían daño a su mamá y que debería irse a vivir debajo de un puente. Fue pasando el tiempo y esta situación se había convertido en su estilo de vida. Además, en la escuela le hacían bullying por su apariencia tan delgada, por su primer nombre, el cual solo hasta entonces lo tenían las monjas. Ella no conocía otra realidad y esto formó en ella una muy baja autoestima. Cuando tenía 8 años aproximadamente se fueron de aquel inquilinato a vivir a un pequeño apartamento. Para esa época solo estaba la madre y las 2 hijas menores. Ya la hermana mayorcita era una adolescente que también tenía traumas, luchas y frustraciones, y todo ese dolor y rabia que tenía por situaciones también vividas y desconocidas por todos, las descargó en su hermanita. Fue así como la empezó a maltratar de una manera indescriptible, aprovechando que ella era mayor, más grande y fuerte. No había un solo día en que no la golpeara. En algunas ocasiones la cortaba con cuchillos, otras veces la ahorcaba hasta asfixiarla. En una ocasión le enterró agujas, otras veces le pegaba con la tapa de la pitadora o el molinillo, le pegaba coscorrones, pellizcos, le pasaba corriente, la desnudaba y avergonzaba frente a otros chicos. Algunas veces los golpes eran tan fuertes que la niña perdía el sentido hasta por horas. En una ocasión la quemó con la plancha, en otra le descompuso una mano, pero lo que más traumático
fue para ella es que la aterrorizó con un bicho que hasta en ese entonces le daba solo asco. Pero día a día la hermana le metía esas cucarachas dentro de su ropa, en las comidas, aún en los genitales, en fin. Son innumerables la cantidad de ideas creativas que su hermana tenía para maltratarla. Aunque los gritos al interior de este pequeño apartamento eran terribles, la niña siempre se imaginaba que en algún momento llegaría un héroe con capa grande y fuerte a rescatarla. En su imaginario siempre veía a su papá salvándola, o a la policía, o a alguna vecina. Pero esto no sucedió. El maltrato y abuso vivido la hacía sentir fea, bruta, incapaz, débil. La niña tenía desnutrición, muy pocos amigos y hasta piojos. Siempre sintió que era un error su existencia, que no debía haber nacido nunca, y todas estas fueron las mentiras que la pequeña niña se creyó y tomó una decisión. No cumpliría 11 años. Pues esta primera década de su vida había sido muy difícil y se imaginaba que entre más creciera, el dolor también crecería, ya que este era su estilo de vida. Por lo cual, ahora que había empezado el bachillerato y el colegio le quedaba demasiado lejos y allí debía ir y volver caminando, tenía mucho tiempo, todo el tiempo del mundo, para pensar en cómo cumplir su objetivo. Solo buscaba que la forma no doliera tanto, pues estaba hastiada hasta la saciedad de dolor. Por esa época empezaron en su ciudad a construir un imponente puente llamado el Viaducto César Gaviria Trujillo. Y todos los días las noticias decían sobre personas que se estaban suicidando allí. Entonces, esta niña advirtió en esto una posibilidad, pero le asustaba la altura y los segundos que tomaría descender hasta encontrar la muerte. También pensó en la posibilidad de arrojarse a un camión en la carretera, pero temía que solo quedara herida. En otra ocasión, escuchó que una chica se había cortado las venas con una cuchilla, pero la encontraron y le alcanzaron a salvar la vida. La jovencita pensó en que ese no sería su problema, porque ella permanecía sola y para cuando la encontrara ya sería lo suficientemente tarde para lograr su objetivo. El tiempo se agotaba y solo quedaba una semana, pues el domingo próximo cumpliría 11 años y esto no podía pasar. Para su sorpresa, extrañamente esa semana recibió un telegrama de su papá diciendo que le había mandado un dinero de regalo para su cumpleaños. Esto la emocionó mucho, pues eran las pocas veces que tenía noticias de su padre y las veces que lo había visto se habían convertido en los recuerdos más bonitos de la infancia. Recordaba la ocasión que su padre la había llevado a un parque a montar columpio y él la empujaba muy fuerte. Esto había sido algo muy divertido. También en otra ocasión la llevó a un río dizque enseñándole a nadar, o cuando la llevaba al aeropuerto a ver despegar aviones y comer piña. Eran momentos maravillosos, porque en las otras ocasiones siempre lo había visto borracho, drogado o peleando con su madre por el sustento para ella. El hecho de leer este telegrama con solo unas cuantas palabras la emocionó. Y fue entonces como con ese dinero pudo comprar en una época diferente a Navidad un estreno. Y decidió que su decisión la aplazaría por lo menos un día más. ¿Y saben por qué sé tanto de esta historia y con tantos detalles? Porque la niña de la historia soy yo. Y me imagino que quieres saber qué pasó, pues estoy aquí contándoles mi historia. Pues déjame decirte que ese fin de semana pasó la cosa más maravillosa que le pudiera pasar a cualquier ser humano. Para ese domingo 1 de mayo de 1993, el día de mi cumpleaños número 11, el día que por tardar debía ser mi funeral, se convirtió en el día en que nací de nuevo. Sí, nací de nuevo. Pues ese domingo me presentaron a Dios de una manera muy diferente a como yo lo conocía. Yo pensaba que Él era muy distante a mí, que yo no le importaba y que ni siquiera tendría memoria de mí. Entre tantos millones de personas en esta tierra, ¿por qué habría de saber sobre un ser tan pequeño e insignificante como lo era yo?
Bueno, qué equivocada estaba. Ese glorioso domingo recibí el mejor regalo de cumpleaños que un ser humano pueda recibir. Recibí el regalo de mi salvación eterna. Y ese Dios que era desconocido y lejano para mí, ahora se convirtió en mi Padre amoroso y yo en su hija. No me rechazó, me amó con amor eterno. También se convirtió en mi mejor amigo. Ahora tenía a quien confiarle hasta lo más íntimo de mi mente o corazón. Él se convirtió en mi todo. Desde ese día le pedí perdón por mis pensamientos suicidas, por mis rencores. Comprendí que solo Él tiene el poder de quitar o poner la vida. También tomé la decisión de perdonar a aquellas personas que durante toda mi vida me habían hecho daño. Fue algo difícil, lo reconozco, pero logré perdonar con su ayuda. Perdoné a mi papá por rechazarme, abandonarme y no proveer para mí. Perdoné a mi madre por dejarme sola tanto tiempo. Comprendí que esa fue la realidad que le tocó vivir para darnos sustento, a nosotros sus hijos. Perdoné a las cuidadoras por maltratarme. Perdoné a todos aquellos hombres que me abusaron y se aprovecharon de mí. Perdoné a mi hermanita por maltratarme durante tanto tiempo. Finalmente me perdoné por menospreciarme, por sentirme culpable durante tanto tiempo y decidí empezar una nueva vida. Empecé a escribir una nueva historia de vida en la que lograría ser mejor de lo que fueron conmigo. Incluso escribí una lista de metas para mi vida. Entre ellas estaba casarme en un altar de iglesia, vestida de blanco, tener 2 hijas, terminar mi bachiller y darle el orgullo a mi madre de verme con una toga. También conocer el mar, entre otras muchas cosas. Les mentiría si les digo que nunca más hubo tristezas o dificultades. Pero ahora contaba con algo que antes no. Es la fuerza que me dio mi papito Dios para sobrellevar lo que pasara. Y fue así como aún agradecí haber vivido todo aquello, puesto que esto me ha permitido trabajar con niños y adolescentes víctimas de abuso sexual y maltrato, o niños en general. Y con toda la autoridad que mi experiencia me da, poder decirles, se puede salir adelante, se puede lograr metas y cumplir sueños. Yo he cumplido todo lo que me propuse e incluso más allá de lo que imaginé. Dios me premió con un esposo maravilloso que me respetó, me trató como una princesa. Me permitió tener 2 hermosas princesas por hijas. Además, me permitió estudiar una carrera profesional, lo cual siempre fue mi sueño. Nadie en mi familia lo había logrado. Y hoy en día sigo amando y sirviendo a Dios como aquel día que lo conocí y no concibo un minuto de mi vida sin Él. Él es quien me da fuerzas, quien me aconseja, quien me provee más allá de mis necesidades. Espero que tú tengas la oportunidad de conocerlo como lo conozco yo. Desde la noche hasta el amanecer, cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres.